Bienvenidos a una nueva forma de ver televisión. WowMX.tv. Buenas tardes, amigos de En Tus Propias Palabras. Soy Alejandro Ruiz y ¿qué creen? Seguimos con nuestra gran convicción de celebrar estos 12 años de periodismo, de comunicación, con todos nuestros amigos. Hemos tenido mucha suerte de conocer a personas muy importantes, a gente valiosa, y el día de hoy no es la excepción. Nos vamos a ir hasta Colombia, hasta Bogotá, con Pablo García, hermano, comunicador. ¿Qué se puede decir, Pablo? ¿Cómo estás? Alejandro, qué gusto estar contigo y realmente es un placer para mí y un honor compartir estos 12 años, de los cuales ya conozco bastantes, ya como llevamos compartiendo estas inquietudes profesionales, comunicativas, ya por lo menos unos 7 u 8 años, y he visto perfectamente, Alejandro, la evolución de tu programa, de el desarrollo que le has dado, y realmente me carezco de elogios para contarle a los televidentes semejante trabajo espectacular. Y para mí, pues de verdad, es un privilegio poder compartir estos minutos contigo, Alejandro. De verdad es un honor. ¿Qué te puedo decir? Yo estoy feliz porque además hoy estrenamos peinados los dos. Entonces la gente va a ver que es una edición de lujo. Pablo, platícanos de tus inicios. ¿Cómo llegas a la comunicación? A ver, yo, Alejandro, estudié 8 semestres de ingeniería industrial en una universidad bogotana. Y en una cierta ocasión tuve la posibilidad de hablar con un señor que se llamaba Guillermo Pérez Telles. Guillermo Pérez Telles fue 45 años el editor político del periódico El Tiempo. Alejandro, yo sé que igual que en Colombia, en México, los grandes periódicos eligen a los presidentes, ¿no? En una época el editor político de un periódico decidía quién iba a ser el presidente. Un día antes escribía su editorial y hacía el guiño a un presidente para que se convirtiera en el hombre más importante de la nación. Guillermo Pérez Telles tuvo la fortuna de compartir muchos años con muchos presidentes, con muchos hombres de la política colombiana, y dialogando con él, hablando con él, como dicen los mexicanos, platicando con él largo y extenso, él me dice: estás equivocado de profesión. Tú no puedes ser ingeniero, tú tienes que ser periodista. Y en ese momento, pues, Alejandro, me cambió la vida totalmente. Él me indujo por el camino del periodismo, y ahí me quedé, Alejandro, porque como decimos nosotros aquí en Colombia, el periodismo no es una profesión, es una enfermedad. Bueno, sí es una enfermedad. Qué lindo contagio, porque de alguna manera has hecho escuela durante estos años. ¿Ya hace cuánto que tomaste te convencieron de cambiar de profesión? Alejandro, aquí entre no, bajitico te lo cuento, hace 30 años. O sea, digo, ya son varias generaciones que has influido, y eso es muy, muy agradable. Ahora, una pregunta, Pablo, que eso siempre es importante. Usualmente dicen que los comunicadores son personas improvisadas, es decir, que no necesitas profesión para comunicar, y de alguna manera se tiene razón, pero lo importante es que cuando tienes elementos o un soporte técnico, un soporte de alguna manera científico, y tienes estudios, la vida siempre te responde mejor. Claro que siempre va a respondernos positivamente, Alejandro. El tema de la improvisación es un tema más que todo casual, ¿no? Del momento, Alejandro. Pero los grandes periodistas, los hombres que manejan esta profesión de la manera más excelsa, más maravillosa, más excelente, digamos, siempre están preparados. Y nosotros, Alejandro, nos preparamos día a día. Yo no hay un día en que no leo sobre fútbol, no hay un día que no leo sobre historia, no hay un día que no leo sobre música, que son los fuertes míos, las cosas que a mí me apasionan. Todos los días estamos buscando información, todos los días estamos acrecentando lo que tenemos dentro de nuestras cabezas, nuestros corazones. Eso significa prepararse.
¿Podemos improvisar? Claro, Alejandro, lo hacemos. En este momento estamos improvisando. Pero lo hacemos soportados, como bien lo dices, con algo que está detrás de nosotros, llámese estudio, llámese conocimiento, llámese investigación, llámese como lo quieran llamar. Pero nunca estamos improvisando desde la ignorancia. Estamos improvisando desde el conocimiento, desde la investigación, desde la lectura. Sin duda. Ahora, hay algo que también es importante. Son 30 años que se hacen muy fácil, pero te ha tocado partirte el alma abriendo camino, haciendo escuela y manteniéndote vigente. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es el reto de despertarte y decir, voy a dar lo máximo por mí y por mis seguidores? No, Alejandro, más que nadie, Alejandro lo sabe. Esto es muy difícil, Alejandro, porque la competencia es enorme y a veces uno pierde el norte, a pesar de los años de la experiencia, a veces a uno se le va el norte, pero afortunadamente tengo dos polos a tierra, que son mi señora y mi hija, y un poquito más lejitos el hijo mío. Ellos me mantienen con el deseo de luchar, con el deseo de mantenerme, con el deseo de renovarme, con el deseo de construirme día tras día. Es muy complicado porque las redes sociales, el internet, la inteligencia artificial, todos esos aspectos van moldeando y van generando transformaciones muy complejas en la comunicación. Entonces, tiene uno que estar preparado para todo eso. El cambio, por ejemplo, Alejandro, de la era del periódico, de que escribíamos en las revistas, de que hacíamos los programas de radio convencionales, eso ya es muy difícil de realizar. Ahora tenemos que estar llevando toda esa conversión al internet, a las redes sociales, y eso genera nuevos lenguajes, nuevas comunicaciones, nuevos conceptos, pero afortunadamente hemos tenido la capacidad de dejar atrás el sentirnos envejecidos para sentirnos renovados, con espíritu joven y continuar en esta briega, en esta lucha constante, permanente, pero solamente con una finalidad, Alejandro. Y yo en eso coincido contigo, y es que lo único que buscamos es la excelencia, hacer cada día las cosas mejores para nuestros públicos, que en últimas son los receptores de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación y particularmente, Alejandro, del amor que tenemos por esta hermosa profesión. Sin duda. Ahora fíjate que de lo que estamos platicando, es difícil que alguien te dé la oportunidad en un medio tan competitivo. ¿Cómo llega tu primera oportunidad? Mi primera oportunidad llega a través de una empresa internacional que se llama Panini, la empresa italiana. Ellos a mí me invitan a través de don Hernando Amaya, y don Hernando, él me da la oportunidad y me dice, ¿qué estás haciendo? Le dije, no, yo terminé comunicación, yo terminé mi carrera de comunicación, ahora estoy dedicado a producir eventos y hacer eventos. Me dijo, vengas a trabajar conmigo. Y me fui a trabajar a Panini, y hice una carrera en Panini, duré Alejandro 8 años allá en Panini, con el tema de los álbumes, con el tema de los coleccionables. Una experiencia maravillosa, extraordinaria, porque trabajar usted en una empresa que tiene tanto nombre, que tiene tanto prestigio. Imagínate, anecdóticamente te cuento, Alejandro, que yo llegaba a las emisoras más importantes, a los canales más importantes de Colombia, de televisión, y yo llegaba y no me decían Pablo, sino decían los periodistas, llegó Panini. Ya tenían mi nombre identificado con esa marca, y entonces llegó Pablo García. ¿Quién es Pablo García? No, que es el señor de Panini. Llegó Panini, sí, que siga, que entre. Y yo hacía la labor comercial, la labor de difusión, la labor de mostrar el producto a nivel de todo Colombia, porque recorrí todo el país con esa marca Panini. Y ya ellos me dieron la oportunidad posteriormente, a raíz de ese trabajo, yo llego a una empresa que se llama Distripress, que es la que se queda con ese negocio en Colombia, y Distripress me abre las puertas mucho más, porque ya Distripress me dice a mí, los productos comunicativos de esta empresa, todos los tienes que hacer tú. Videos, comerciales de radio, comerciales de televisión, comerciales para periódicos, y ya empezaba el tema del internet, entonces ya empezamos a trabajar con la página web de Panini y de Distripress, y logramos posicionar esa empresa en Colombia de una manera increíble.
Tanto así que en el 2006, para el Mundial de Alemania 2006, sin participar Colombia, es el año histórico de mayor cantidad de ventas de Panini, las ventas más altas en su historia, las tuvo Panini en el 2006. Entonces hicimos parte de ese proceso y de ahí me paso ya al fútbol profesional colombiano, porque decidimos producir la historia de los equipos colombianos a través de unos álbumes que realmente fueron un éxito rotundo. Logramos unir generaciones de hinchas de los equipos más importantes del país: Santa Fe, Millonarios, el Deportivo Cali, Junior, América. Fue una cosa brutal. Eso, los hinchas conocieron la historia de sus grandes jugadores, de sus grandes equipos, de sus grandes técnicos, a través de repasar un álbum, de coleccionarlo. Eso fue un éxito rotundo, y adicionalmente, como siempre, el éxito va ligado al éxito de otros. América llega, cuando estamos en 2008, estamos con América, y América llega a las 2 finales del fútbol colombiano, y en una de ellas es campeón. Por lo tanto, confluyó el álbum, el éxito del equipo. Eso fue la locura. La locura a nivel de todo el país y a nivel de la ciudad de Cali fue una cosa realmente descomunal, y yo creo que histórica, porque eso no se ha repetido. No, es que hablamos, por ejemplo, de Colombia, y han tenido grandes exponentes, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, el equipo, la selección, cuando estaba el pibe, Valderrama, cuando estaba Leonel Álvarez, cuando estaba Rincón, si no mal recuerdo, Higuita, digo, me faltan muchos, ¿no? Pero de repente decías qué trabuco tenía para Estados Unidos 94. Digo, quizá no fue Escobar, desafortunadamente, que lo que pasó, pero quizá no llegaron y no concluyeron la etapa tan exitosa que tenían, pero lo cierto es que hicieron una escuela brutal. Hicieron un juego hermoso. Aquí en México realmente era poco lo que se disfrutaba de la selección de Colombia, pero estos colosos llevaron un impacto brutal, y a muchos nos sorprendió, ¿no? Porque podemos hablar de los 90s, que puedes hablar de México en figuras como Campos, etcétera, pero todo esta gran selección que tuvo Colombia y cómo se manifestaron era impresionante, ¿no? Algunos de ellos los tuvimos en México, pero reitero, increíble. ¿Qué te tocó disfrutar de esa selección? Me tocó disfrutar de la del 90 y 94 y 98, desde al final primero como hincha, como coleccionista de álbumes de fútbol, y me tocó disfrutar del álbum de Panini ya como en el 98, ya como trabajándole a temas. Entonces, fue una experiencia maravillosa. La gente era enloquecida con la selección del 94, el 98. La gente quería mucho a la selección Colombia. Y fíjate, Alejandro, que ese fue un gran paso del fútbol colombiano. Nosotros crecimos muchísimo a pesar de la adversidad, porque lo que mencionas es un hecho que es un hito, así sea negativo. La muerte de Andrés Escobar fue un hecho trágico, una situación que hundió al país en una tristeza gigantesca, en una tristeza enorme, porque usted despertarse, Alejandro, usted que es un hombre de noticias, que usted se levante a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, y la primera noticia sea que hacía unas horas habían asesinado a Andrés Escobar. Fue una situación dramática para el país, pero el país tomó conciencia, y a partir de ahí el fútbol colombiano evolucionó, ha crecido notablemente. Nosotros consideramos que el fútbol colombiano ha mejorado. Quisiéramos más, como todos los mexicanos también quisieran que la selección fuera campeona del mundo, pero son procesos y hay que cumplirlos. Colombia, estamos orgullosos, felices de nuestro fútbol, de nuestra selección nacional, y hay que hacer una cosa, un acápite acá, Alejandro, y es el siguiente: es el único ítem en que los colombianos se unen. No hay ningún otro. Es que ni siquiera en la música, porque Colombia tiene tanta diversidad cultural que es difícil convencerlos de que el vallenato sea la música nacional. Entonces, pero con la selección Colombia es diferente. Juega la selección Colombia, el país se viste de amarillo, Barranquilla se convierte en una fiesta, y todo el país se convierte en una gran mancha amarilla, que incluso, Alejandro ha sido testigo, Colombia la ha llevado a todos los lugares del mundo, porque los colombianos, donde juega la selección, convierten ese lugar en una fiesta, ese estadio en un lugar de alegría, de vida, y aparte de eso, de una mancha amarilla que nosotros llamamos, que es como el recordatorio para el mundo de que existe este país, y de que este país está vivo y quiere luchar y salir adelante. Pero fíjate que a mí me ha gustado mucho,
vamos a aislarnos tantito, no solo de fútbol, sino en general, la manera como se ha reinventado Colombia. Porque por ahí de los 90s, yo recuerdo que era muy poco lo que se conocía de Colombia en televisión, con todo el respeto. Pero llegaron producciones como Café con aroma de mujer, La Potra Zaina, y de repente empezaron a difundirse sus telenovelas y empezamos a conocer más de Colombia, que fue impresionante, obviamente con Betty la Fea, que fue un fenómeno, pero yo creo que también fueron fenómenos brutales, ¿no? En música lo decías, que Carlos Vives, Shakira de repente. En fútbol ni se diga, ¿no? Pues, de hecho, México tuvo un entrenador de fútbol de Colombia, ¿no? Entonces, Osorio. claro, entonces de repente empiezas a ver que dices, oye, y además creo que cumplió una buena expectativa. Creo que lo hizo bastante bien. Podremos hablar de que no se encontraron los resultados, pero es obvio que también hay que ver lo que tenemos y la competencia. Pero yo creo que Colombia se ha reinventado muy favorablemente, porque de lo que era negativo en los 80s, todas las películas, recordarás, de narcos, etcétera, tenían que ver con Colombia, ¿no? Y entonces de repente retransforman eso. El café lo hacen suyo, ¿no? Un café que es a nivel internacional, lo llevan a tener el café de Colombia, etcétera. Van cambiando las expectativas, ni hablar en la escritura, ¿no? Un Gabo que de repente nos sacudió a todos. Entonces, me ha gustado mucho esa transformación, y obviamente también, qué decir del periodismo deportivo, ¿no? Lo han hecho bastante bien, al grado tal de que hoy por hoy ustedes son los que no solo generan contenido, sino lo difunden a todo el mundo, y eso es plausible para todos. Mira que nosotros, Alejandro, yo ya lo había expuesto en cierta ocasión allá en México, exactamente en la ciudad de Morelia, lo había expuesto, contándoles una relación, un lazo comunicativo que tenemos nosotros con los mexicanos, que a pesar de las dificultades, a pesar de las cosas que se hablan, de todo lo que se dice, nosotros no podemos perder esos lazos, porque es que nosotros somos latinoamericanos. Y nosotros tenemos con los mexicanos una relación así. Nosotros estamos unidos a los mexicanos. Y yo le voy a tocar 3 o 4 aspectos que me parece que son producto de eso que tú mencionas y que nos unen notablemente a los mexicanos. Primero que todo, las novelas. El cine mexicano y las telenovelas mexicanas, nosotros somos, nuestros autores de novelas son hijos de los grandes autores de las grandes novelas mexicanas. Porque las novelas mexicanas y el cine mexicano, los ídolos del cine mexicano vivían en el corazón de los colombianos. Sí. Mi padre era admirador profundo de Pedro Infante, de Flor Silvestre. Entonces nosotros en el tema de novelas, pues lo que hicimos fue mejorar un poquito lo que nos daban los mexicanos. Ahora, en el tema de la música, Alejandro, los colombianos somos románticos por naturaleza. Y cuando el colombiano se equivoca con la pareja, con la esposa, con la novia, ¿qué es lo primero que hace? Le llega a las 3 de la mañana con una serenata de mariachis. Y eso es una cultura, eso pertenece a la cultura mexicana. Y uno es feliz y la mujer lo perdona. Cuando usted llega al balcón de la casa de la novia, a la ventana de la casa de la mujer, y empiezan a sonar esas trompetas, ahí se salvó todo, ahí se salvó todo. Los grandes baladistas mexicanos, José José, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez, todos los grandes artistas mexicanos son ídolos en Colombia, y ni hablar de Juan Gabriel. Entonces, en la música también tuvimos unos lazos comunicantes, unos vasos comunicantes que nos hicieron también a nosotros mejorarnos. Shakira, en el caso de Shakira, en el caso de Carlos Vives, lo único que hicieron fue internacionalizar, o sea, llevar a otros niveles nuestra cultura. Pero la tuvieron que modificar lógicamente, porque los tiempos modernos no permitían que usted utilizara el vallenato clásico, ese vallenato que solamente utilizaba caja, guacharaca y acordeón, porque eso pertenece más al folclore que a la cultura. Y entonces a la cultura universal toca acercarle productos que sean universales, y eso permitió, como Alejandro bien lo resumió, mostrar una Colombia diferente. Y ahora el colofón de todo esto se llama Gabriel García Márquez, el hijo pródigo de Colombia, el hijo mayor de Colombia, el más grande autor de la historia de nuestra literatura. ¿A dónde se acogió
¿Qué lugar le sirvió de casa, de hogar? ¿Qué lugar le sirvió de refugio cuando él salió de Colombia? Bueno, lo tuvimos. México. Claro. Lo acogió también como un hijo más y lo quería y lo apreciaba y lo amó profundamente. Entonces, los lazos y las cosas buenas, las cosas positivas son mucho más que cualquier otra cosa, y los colombianos tenemos el ejemplo de la defensa a ultranza que hace el mexicano de su cultura. Y nosotros quisimos también defender y mostrar nuestra cultura. Fíjate que has dicho algo increíble. Bueno, has hecho un resumen apoteósico, muy interesante. Pero solo te faltó algo. Es increíble la manera en que el Chavo del Ocho llegó a toda Latinoamérica. En cualquier lugar que llego, a cualquier lugar que voy, siempre me dicen alguna palabra del Chavo. El fíjate, o el híjole, cualquier cosa, y de repente, yo creo que con esas, hay palabras que te rompen el esquema, porque cuando tú llegas a visitar, te contestan de esa manera y te sientes ya en casa. Independientemente de que creo que entre los latinos, toda Latinoamérica es casa de todos, ¿no? Porque nos han tratado, siempre nos tratamos bien. Nos olvidamos de las fronteras son para lo político. Nos recordamos la hermandad que siempre hemos tenido. Y otra de las cosas que me llama mucho la atención es que, por ejemplo, hablabas de las novelas, pero nuevamente, o sea, con Margarita Rosa de Francisco en Café con Aroma de Mujer, impresionante, ¿no? Obviamente todas las mujeres se acordarán de Gallagher, pero en ese momento los que éramos jóvenes todos estábamos enamorados de Dana García. Después llega la mujer tan despampanante que fue la Potra Zaina con Aura Cristina, y todos estamos enamorados de ella, ¿no? Decíamos, oye, péganos, pero no nos dejes, ¿no? O sea, en el sentido de que la mujer fuerte, etcétera. Betty la Fea, lo que decía, y hay algo que, perdón, me llamó mucho más la atención. Nosotros hablábamos de el charro mexicano, el mariachi, etcétera, de Agustín Lara, de José Alfredo, de lo que quisieras, ¿no? Y resulta que creo que una de las mejores obras que habla del mariachi se hizo en Colombia, que es La hija del mariachi, ¿no? Increíble. Ahí alguna vez lo platicábamos con Mark Thatcher, a quien le mando un saludo. La manera como reinventó el género, ¿no? Como volvió a regresar a esa camaradería, a esa fantochería, a ese folclore. Me gustó mucho cómo lo hizo. Y también, sin pretenderlo, también puso de nuevo a México en los lugares que se reproducía un cierto respeto, admiración hacia México, hecho por un país distinto, que era Colombia. Entonces, me ha parecido bastante interesante y, por ejemplo, para mí me impresiona algunas veces, ¿no?, cómo ha llegado los colombianos a destacar, ¿no? Ya déjate de cualquier cosa. El hecho que los americanos hayan dado a Shakira el espectáculo del medio tiempo, es cierto, compartido con Jennifer López, etcétera, pero que le hayan dado tanto impulso es porque dices, oye, la reconocemos, ¿no? Y ese reconocimiento, reitero, es plausible. Te faltó también mencionar otro de los grandes que también lo aman allá, que es Luis Miguel. Es increíble la manera como lo trata, ¿no? Entonces de repente dices... Las mujeres colombianas vienen enamoradas de... Claro, eso es lo que te digo, eso es lo padre. De repente lo ves y dices, es que Latinoamérica no hay fronteras. Y la ventaja es que el folclore no lo vemos como algo nuestro, es algo que compartimos. Y lo llevamos en la sangre todos. Porque nosotros hoy podemos, si hablamos de Dominicana, podemos bailar y disfrutar una bachata, una salsa, una cumbia, un merengue, un vallenato, y de repente dices, oye, ¿es ajeno a ti? No, está en nuestro ser, ¿no? En mayor o menor medida. Y eso se agradece mucho. La cumbia en México es supremamente respetada y la tienen muy dentro de la cultura mexicana, la cumbia. Y la cumbia llegó de Colombia para México y se instaló y se produce ahora una cumbia con los respectivos ingredientes mexicanos, pero no deja de ser cumbia y es muy exitosa, y artistas colombianos, la Sonora Dinamita. Eso claro. Es una institución en México. Entonces, los vasos, las uniones, las cosas que tenemos positivas y cercanas nos hacen sentirnos no mexicanos, no colombianos, sino más bien utilizar la palabra que usó Alejandro, somos latinoamericanos. Es correcto, eso es impresionante. Ahora, Pablo, una preguntota, y aquí ya me está haciendo producción la referencia. Bueno, ya estamos viendo ahí tus fotos, nos estás presumiendo todo tu archivo, pero
vemos atrás un club que no es propiamente colombiano, que no es latino, que no es americano, el Fútbol Club Barcelona. ¿Por qué tanto apego a él? Porque el Fútbol Club Barcelona representa para mí lo que debe ser el fútbol. Un discurso dentro de la cancha, una forma de vivir, una forma de pensar. El fútbol es la forma del Barcelona. Alejandro, yo todos los días estoy con historiadores, con periodistas de fútbol a nivel internacional y local, y hemos llegado a la conclusión algunos de nosotros que cuando pasen los años y cuando esa inexorable ley del tiempo de sus dictámenes, de sus conceptos, Barcelona va a ser el mejor equipo de la historia del fútbol, sin lugar a dudas. Yo creo que sí, va a ser, cuando menos va a estar dentro de los tres, ¿no? Porque muchos dirán otros equipos, pero lo cierto es que son importantes. Oye, otra de las preguntas que tengo, ¿qué tanto, cuando llegó Menotti a Colombia, que estuvo por allá un ratillo, qué tanto fue el pensamiento de él, qué tanto influyó en el pensamiento del fútbol de Colombia? Y te lo digo porque cuando él estuvo en México, hizo pues realmente yo sí creo que fue un parteaguas, una gran transformación. Pero no sé si desde tu punto de vista también haya influido en Colombia. En Colombia siempre han influido, Alejandro, los argentinos. Yo tengo la conclusión de que el fútbol colombiano es hijo del fútbol argentino. Porque nosotros en los años 50, 51, 52, 53 y 54 vivimos lo que se llamó la época del Dorado, que era a la inversa, ¿no? El Dorado era que venían los españoles y llevaban el oro. Uh-huh. Pero aquí ocurrió lo contrario, vinieron los argentinos y a compartir el oro acá, porque el oro de ellos era el fútbol. Entonces vinieron algunos de los mejores jugadores, no de Argentina, sino del mundo a jugar acá. Di Stéfano, Pedernera, el Pipo Rossi, Julio Pozzi, Martino, grandes, los mejores jugadores argentinos se vinieron para Colombia, los mejores jugadores uruguayos, algunos de los que habían sido campeones del mundo en 1950, vinieron a jugar a Colombia. Nosotros nos dividimos así. La zona norte, hacia el lado de la frontera con Venezuela, está la ciudad de Cúcuta, allá eran solo uruguayos. Perfectamente podías ver un equipo del Cúcuta con 13 uruguayos en la nómina. Te venías para Bogotá, argentinos, en Millonarios y en Santa Fe. Te ibas para Cali y en Cali eran peruanos. Te ibas para Medellín, argentinos. Te ibas para la costa norte, Barranquilla y Unión Magdalena, brasileños. Entonces, pero de toda esa influencia, la más grande influencia fue la de los argentinos. Por el tema de los directores técnicos, en este caso, los más mencionados en Colombia, que generaron la misma escuela que se generó allá en Argentina y en toda Latinoamérica: Bilardo, Menotti, Subeldía. Pero Bilardo y Subeldía eran lo mismo, y Menotti era una escuela como más clásica, con un pensamiento social incluido dentro del fútbol, como con una rebeldía dentro del fútbol. Y esa fue la que más una de las que más nos marcó, ¿no? Aunque nosotros tuvimos como técnico de nuestra selección nacional a Carlos Salvador Bilardo, que es la escuela, digamos que entre comillas los argentinos dicen que hay dos escuelas, la de Menotti y la de Bilardo. Nosotros tuvimos la escuela de Menotti y hay que de Bilardo, perdón, pero hay que entender una cosa. Los de la escuela de Bilardo le aportaron también al fútbol colombiano. Muchísimo le aportó Bilardo. En Colombia los equipos entrenaban 2 horas y se iban para la casa. O sea que el jugador tenía 22 horas que no hacía nada. Con Bilardo la cosa cambió, ya tuvieron que trabajar doble entrenamiento, mañana y tarde, ya concentrarse más en el juego. Y eso produjo que Colombia tuviera su primera final de Libertadores en el año de 1978, el 78-79, el Deportivo Cali llegó a la final de la Copa Libertadores con Carlos Salvador Bilardo como director técnico. Ese fue el primer paso del fútbol colombiano a nivel internacional de clubes. Entonces, consecuencia de ese trabajo, consecuencia de todas esas aportes del fútbol argentino, de Menotti y de Bilardo, con 2 escuelas diferentes, tuvieron influencia en Colombia, permitieron que el fútbol colombiano creciera también. Y yo creo que en medio de todo, un personaje fundamental de nuestra historia deportiva, el profesor Francisco Maturana, él es de la escuela de Menotti. Él es menotista. Yo lo digo en silencio, bajitico, Alejandro, pero él es menotista.
No, sin duda, sin duda. Además, perdóname que te lo diga, yo creo que el pibe Valderrama no jugaba como el clásico argentino, ¿eh? Yo creo que ahí hubo una combinación de otras cosas, pero, híjole, yo hay veces que le veía un poco más rasgo de brasileño, de locura, etcétera, pero yo no lo veía como el típico argentino, ¿no? Es más, quizás sepa poco de fútbol, pero, por ejemplo, yo veía más a un Leonel Álvarez que jugaba más como argentino, que era un perro, etcétera, defendiendo y distribuyendo muy bien, pero el pibe sí lo veía como con cierta genialidad que no le aplico todavía a los argentinos. Por lo que la escuela de él se crió y nació en Santa Marta y su equipo de niños siempre fue el Junior y el Unión Magdalena, que esos dos equipos eran cundidos de brasileños. Cundidos de brasileños. Sí, sí. Allá llegó Cuarentiña, allá llegó Paulo César Lima, allá llegó Víctor Epanora, el Diablo Caldeira, allá llegó Garrincha y allá llegó también un grande, un personaje fantástico de la historia del fútbol, Alejandro, que es Heleno de Freitas. Heleno de Freitas llegó a Junior de Barranquilla y eso mire, tengo entendido, si la memoria no me falla, de los pocos artículos que García Márquez escribió sobre fútbol, se lo dedicó a Heleno de Freitas. Entonces, podrás imaginar la dimensión que significó para la costa atlántica colombiana, para la costa norte, la presencia de un tipo de esos, ¿no? No, sin duda. Ahora, es que te digo, yo, por ejemplo, de los últimos, un Radamel Falcao no se me hace modelo tan argentino, ¿no? Se me hacía como más uruguayo, por decirte algo, desde mi apreciación. Entonces yo creo que han empezado a desarrollar su estilo propio, ¿no? Y eso es excelente. Me parece que Colombia está en esa búsqueda. Me parece que Colombia está en la búsqueda de un estilo propio, de una manera propia de sentir y por lo tanto de jugar al fútbol. Y lo estamos logrando, hemos ido progresando. El progreso se ve desde el tema, por ejemplo, del fútbol de mujeres. Me parece que la sociedad se está desarrollando, la sociedad se está fortificando, la sociedad quiere fluir y eso es una demostración. Y estamos buscando nuestra esencia, nuestro estilo, nuestra identidad. Y qué mejor vehículo para lograrlo que identificar un país con la selección nacional. Ahora, dentro de todo esto, no sé, me da la impresión de que antes, cuando eran en Argentina, estábamos hablando que eran menos equipos, después se fueron incrementando y ahora lo que viene, que son creo 48 equipos, ¿es demasiado o cómo lo ves tú? Yo creo que a partir de este mundial que se va a desarrollar precisamente en México, Canadá y Estados Unidos, la historia se parte. A partir de ahora será otro mundial, otro estilo de mundial, Alejandro, porque va a haber que en la primera fase habrá partidos muy regulares, de una calidad muy, muy dudosa, porque se van a enfrentar equipos que clasifican sin mayores méritos. Entonces, el mundial va a empezar como en la segunda, tercera fase, y la cantidad de partidos, la cantidad de tiempo que va a tocar, que va a demandar el campeonato mundial, lo va a convertir en un mundial muy complicado. Para los que tenemos un estilo, Alejandro, por nuestra desarrollo en esta profesión, es un mundial muy complejo, porque va a tener demasiados partidos y va a propiciar que no se haga un análisis muy profundo, un análisis muy serio de lo que realmente se está viendo y seguramente tendremos algunos verdaderos bodrios de partidos, perdóneme la expresión, porque la calidad de los equipos no va a ser la misma que cuando se jugaba con 16, con 24 o con 32 selecciones. Tienes razón, yo lo veo como unas eliminatorias dentro del Mundial, porque vas a llegar a ver tienes razón, unos partidos infames. Si ya se había quitado la idea del 6-0, 7-0, etcétera, ahora los vas a ver, yo creo que con mayor frecuencia, y me parece que son demasiados equipos. Ahora bien, digo, es cierto, nos están generando contenido, pero ¿qué tipo de contenido es el que vas a preferir? ¿El de las eliminatorias, de las primeras 2 jornadas, que es octavos, etcétera, o ya nada más te vas a concentrar en las semifinales para ver un buen fútbol? Porque eso es lo que pasa. Y creo que desde mi punto de vista, se está abaratando el espectáculo y no debería de ser así. No, eso es clarísimo, se está pauperizando el negocio, el espectáculo. Lo que pasa es que ellos quieren llegar a otras audiencias, ¿no? Quieren llegar a otras audiencias que también les representan recursos, les representan riqueza, y entonces por esa razón tratan de
democratizar, entre comillas, el fútbol. A mí me parece que es peligroso y lo que acabas de decir me parece supremamente interesante y habría que mirarlo con pinzas, habría que analizarlo con pinzas, porque de pronto se va a generar que las grandes audiencias se van a volcar exclusivamente a las fases definitivas y van a dejar de lado las clasificatorias para llegar a las semifinales, cuartos de final y semifinal. Eso puede propiciar un desplazamiento de las audiencias y eso tiene sus implicaciones, ¿no? Desde el punto de vista de los patrocinios, de los sponsors, de los aliados, de los socios de la FIFA, eso debe tener sus consecuencias. Seguramente este primer experimento nos va a determinar cómo se va a desarrollar de ahora en adelante el tema de las comunicaciones, el tema de la publicidad, el tema de la audiencia en los campeonatos mundiales de fútbol, porque a partir de este mundial yo considero que la historia del fútbol se divide en dos partes, un antes y un después, porque esto ya es otra cosa, Diríamos en México, es una pachanga, porque va a ser buenos y malos. Mira, yo lo he visto, por ejemplo, con las finales del fútbol americano en Estados Unidos, que por cierto, se nos olvidó de hablar de un colombiano que ahí destacó muchísimo. ¿Te acuerdas quién era? ¿Quién? Fuad Ribéis, ¿no? Ah, sí, claro. Claro, tuvo una presencia tremenda. Claro. Hizo que ese juego, que ese deporte tuviera interés en Colombia. Es correcto. Porque nosotros no, éramos nulos de fútbol americano. Y ahorita tienen 2 o 3 jugadores, digo, no tan destacados, pero Fuad llegó y más de una década influyó, ¿no? Pero bueno, lo que te decía es que tú ves esos partidos de las primeras etapas de los de playoffs y de repente dices, son unas verdaderas pérdidas de tiempo, ¿no? Bueno, también vas a decir que el Super Bowl fue una pérdida de tiempo, pero bueno, es otra cosa. Entonces lo ves y dices, oye, necesitamos más competencia. En el básquetbol ves lo mismo, como que de alguna manera por masificar o por juntar más o en aras de una mayor taquilla, se pierde el espectáculo. Ojalá que eso no pase en el Mundial. No me gustaría. Esperemos que no ocurra, pero seguramente, Alejandro, estamos previendo una cosa que ya parece ser obvia, ¿no? Sin duda. Porque imagínate lo que decías anteriormente, digamos un partido Brasil contra China, por ejemplo, o por ejemplo, contra un equipo de África menor de los que clasifique, y Brasil le propine 6 o 7, o Argentina le haga lo mismo a otro equipo, eso va a hacer perder interés y va a empezar a volver mediocre el torneo, pero solamente en las primeras bases. Porque seguramente a partir de los octavos de final ya vamos a tener siempre los mismos de siempre. Los mismos equipos de siempre van a llegar a las mismas fases y ya el Mundial vuelve a recobrar seguramente su interés, ¿no? Pero habrá que mirarlo desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista del mercadeo, desde el punto de vista de la publicidad. Tenemos que mirarlo, ¿no? Hay que mirar qué pasa y qué procesos se dan y cómo los vamos a asumir. Y nosotros como las personas encargadas de transmitir esa información al público, tenemos que mirar cómo lo vamos a asumir y qué conclusiones y qué cosas vamos a analizar y qué vamos a compartir con la gente, porque esto es un proceso completamente nuevo, muy diferente. A mí me gustaría que en aras de esa competencia salieran a ser profesionales y jugar desde el 1 hasta el 90, ¿no? No se vale que en aras de ese fair play, de repente ya vamos 4-0, entonces ya peloteamos, porque entonces lo único que van a hacer es alejar a la gente de las taquillas, de la presencia, y te reitero, ojalá que no se demerite, que quizás seamos muy negativos, o yo sea muy negativo, pero ojalá que no pase eso. Ahora, una pregunta, Pablo, de todo lo que has visto, de todas las personalidades que has conocido, etcétera, ¿a quién te ha tocado admirar? Que digas, wow, esta es una oportunidad de vida, jamás pensé estar enfrente de él y la vida te sorprende y te pone enfrente. Bueno, yo pensaría que habría 3 personas con las cuales tuve un encuentro de esa magnitud, de esa talla, de esa categoría. El profesor Gerardo Peluso, un director técnico uruguayo, me marcó porque era un hombre sabio, Alejandro. De verdad era un sabio, era una persona que sabía y transmitía su conocimiento de una forma absolutamente fantástica. Y un tipo con una memoria y con un conocimiento, pero de verdad era conocimiento, porque él te decía las alineaciones y de las selecciones juveniles de cada país. O sea, él te decía, la selección sub-15 de Argentina juega así, con Perencejito, con Alejandro, con Pablo, y tú ibas y mirabas las listas, y esas eran
en las juveniles y hacia adelante también sabía todo de todas las elecciones. Era una cosa absolutamente brutal, un hombre muy, muy versado, aprendí muchísimo con él, compartimos mucho y teníamos en común una cosa, Alejandro, el amor por la música. Entonces nosotros íbamos a la concentración del equipo, trabajamos juntos durante 2 años, íbamos a la concentración del equipo, a los viajes, y terminaba la cena con los jugadores, con los directivos, y nosotros nos llevábamos un computador, una memoria con música y empezamos a compartir los conocimientos musicales con él, y es una experiencia espectacular, extraordinaria. La segunda persona que creo que es determinante para mí en esta historia del fútbol fue haber conocido a Jorge Barraza, ¿no? Ujú. Jorge Barraza, un extraordinario periodista. Cuando yo empecé a inmiscuirme ya profundamente en el tema del periodismo, yo tenía como ídolos a dos autores, que eran Jorge Barraza y Eduardo Galeano. La vida no me permitió conocer a Galeano porque falleció, pero me permitió hacerle un homenaje a Jorge Barraza acá en Bogotá, un homenaje que le hice a él y a Hernán Peláez Restrepo, el periodista más importante deportivo de Colombia, y a Jorge como el mejor de Sudamérica. Tuve la fortuna de compartir con ellos y hacerles un homenaje merecidísimo y justo, y la vida me permitió compartir con él y hablar con él, y posteriormente en los viajes y en las diversas actividades hemos compartido, hemos estado juntos en muchas cosas de fútbol y hemos compartido y compartimos. Yo pensaría, guardando las proporciones, que tengo una amistad con Jorge Barraza y con sus hijos también, ¿no? Que también son periodistas y son gente del mundo del fútbol, pero diría que don Jorge Barraza es la segunda persona. Y la tercera persona yo pensaría que es un jugador de fútbol por el cual profeso una gran admiración y que la vida me permitió conocerlo y compartir con él en algunos partidos de fútbol. Y en él quiero rendirle tributo a muchos jugadores de fútbol que he conocido, a muchísimos, a los cuales quiero y admiro muchísimo, porque la vida me ha permitido compartir con ellos las grandes alegrías, Alejandro, las grandes proezas, los grandes títulos, pero también he compartido con ellos los dolores de la derrota, de las lágrimas, de la pérdida, y la vida con sus diferentes facetas, compartirlas con ellos ha sido para mí un privilegio. En él le rindo tributo a todos los que han compartido conmigo en las canchas, en los vestuarios, en las concentraciones, en los viajes, en los aviones, en los hoteles. Es a Ronaldinho Gaucho. Ustedes lo tuvieron en México y yo lo tuve joven. Acá vino unas 4 veces a jugar contra Santa Fe por torneos internacionales y tuve la fortuna de compartir con él porque yo era la persona encargada de recibir al equipo rival y organizarlo para que hiciera sus reconocimientos de campo y todo eso. Entonces tuve la posibilidad de compartir con él 4 veces muy, muy cercano, estar con él, mejor dicho, y verlo en su magia, era una persona fantástica, es un jugador que representa toda la magia que uno puede buscar en el fútbol. Y de recuerdo muy particular con él tengo que vino a un partido, nos ganaron 1-0 con el equipo de los le ganó a Santa Fe 1-0 y la gente no se iba del estadio hasta que él no dio la vuelta olímpica por toda la cancha del Campín y todo el estadio aplaudiéndolo. O sea, viene, nos gana, se divierte y aparte de eso la gente lo amaba profundamente y lo hacen dar la vuelta olímpica. Qué cosa tan emocionante ver que todo el mundo lo saludaba y él pasaba por la tribuna y saludaba a todo el mundo. Una cosa fantástica. Yo decía, increíble el amor de la gente por este tipo. No, pero increíble el talento que tenía. Es increíble, la verdad. Todavía lo llegas a ver en juegos de veteranos y dices, no puede ser posible. Este tipo no es de este mundo. Sí. Es verdad, tienes toda la razón. Sí, lo que algunos nos dicen que era Pelé, digo, pues obviamente no lo disfrutamos como debiera, pero a Ronaldinho sí lo disfrutamos, ¿no? Y de repente dices, no, hay límites, y este señor ya lo superó. Ahora, estamos a 6 minutos de irnos más o menos. Yo te hago una pregunta, ¿qué mexicanos han influido para ti en el fútbol? Para mí, Juan Villoro. ¿Ok? Te voy a contar una historia. Yo he leído 3 veces Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Y una persona que sabía mis inquietudes literarias me contó, me dijo, ¿usted no ha visto la conferencia de Juan Villoro sobre Pedro Páramo? Yo le dije, no, nunca la he visto. Dijo, pues véala. Y la vi. Y cuando terminé lo llamé a la persona y le dije, ¿sabe qué? Lo había leído 3 veces, pero la verdad es que no he entendido nada, no había entendido nada. Es un tipo impresionante, es un intelectual de una altura, no, absolutamente notable, es un personaje fantástico, de verdad. Y yo sé que la vida me va a permitir algún día conocerlo como personalmente. Yo sé que sí porque seguramente vamos a hacer unos seminarios sobre historia del fútbol
en una universidad acá en Bogotá, y una de las personas que queremos invitar ya está en la lista es Juan Villoro. Wow. Bueno, ya llevas uno. ¿Qué otro? Llevo uno. Otro por el que guardo una enorme admiración es de Javier Solís. Ok. Javier Solís, heredado de mis padres, y yo por su música, por su vida. Su vida es un ejemplo de lo que es tenacidad, de lo que es esfuerzo, de lo que es dedicación, de lo que es uno realmente lograr las cosas por merecimiento, por esfuerzo, por trabajo, por disciplina. Es un ejemplo fantástico y una voz maravillosa. Sus canciones me permitieron enamorar a mi esposa. Lo admiro profundamente. Todavía lo amo y siempre que me es posible lo homenajeo de alguna manera cuando se cumplen sus años de nacido o sus años de muerto. Y siempre procuro en mis conferencias y cuando me preguntan sobre artistas, le coloco el ejemplo de él porque me parece una historia increíble de vida, la de Javier Solís. Y en tercer lugar, y ya metiéndonos al tema del fútbol, yo creo que hay un jugador que a mí en México, no sé qué tan famoso sea en México, no sé qué sea tan famoso en México, pero para Latinoamérica, para Sudamérica sí tenía cierto reconocimiento y me parecía un jugador extraordinario. Era el matador Luis Hernández. Luis Hernández, él vino a Boca, pero lo mejor que él tuvo fue que en las Copas América era un goleador tremendo, era un jugador hábil, rápido, inteligente. Yo lo veía en televisión y decía, qué jugadorazo este mexicano, este Luis Hernández es un jugadorazo. Y en el último libro que hice, lo coloqué como el mejor jugador de una de las Copas América. Sin duda, si no mal recuerdo fue la del 97, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, señor. Metió 4 goles, si no mal recuerdo, pero la manera... No, un jugadorazo. Después fue a Boca y fue ídolo en Boca y también hizo goles. Un gran jugador de fútbol. Excelente. Me gustaba su cabellera, su manera de correr, todo. No, gran jugador ese mexicano. Muy. Digamos que rindiéndole culto a tres de los aspectos que nos unen con los mexicanos: la cultura, Juan Villoro, la música, Javier Solís, y el fútbol, Luis Hernández. Excelente, Pablo. Desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado. Te agradezco muchísimo. De antemano le digo al público que estamos haciendo lo posible para que, si Dios quiere, en noviembre, WOW TV haga presencia en Colombia. Entonces seguramente nos estrecharemos las manos y nos daremos un cálido abrazo. Pero por lo pronto, muchas gracias por habernos permitido conocerte, tratarte, platicar. Y la última pregunta que te tendría que hacer. Pablo, en tus propias palabras, ¿quién eres? Soy un hombre inquieto por la cultura, inquieto por la historia del fútbol, un amante profundo de este juego y un servidor siempre de mis congéneres, pensando en esta frase, Alejandro: el periodismo y la comunicación se hicieron para las personas. Excelente, hermano. ¿Quieres despedirte de tu público en Latinoamérica? Claro que sí. En el mundo, pero en Latinoamérica, en México. Con toda la gente de tus propias palabras, con la gente de México, con los mexicanos, que les guardo un enorme respeto, una gran admiración, un gran aprecio, y que espero que la vida me permita regresar a México, como ya lo hice 2 veces, volver otra vez a México y recorrer sus calles, y volver otra vez allá a Garibaldi a escuchar esas rancheras inolvidables. Excelente, hermano. Un abrazo, muchísimas gracias. Y sobre todo gracias a ustedes que nos han aguantado, no solo el día de hoy con este gran invitado, sino ya son 12 años. Muchas gracias y hasta la próxima.